Y llegó el momento ahora de presentarles a ustedes la nota de color de esta edición de Enfoque Educativo. Viajamos, nos vamos a Israel, vamos a conocer el testimonio en primera persona de la profesora magíster Claudia Blota. Ella desarrolla su tarea como docente de nivel primario en la escuela Amirim de la ciudad de Holón en Israel. Nos ubicamos en el mapa, estamos viendo cómo está esa ciudad ubicada en esa parte de Oriente y conoceremos su experiencia educativa. Estamos ahora en una entrevista con una de sus protagonistas, con Claudia Blota, docente en la escuela primaria Amirim de la ciudad de Holón en Israel y además, entre otros proyectos, está a cargo del área de PBL, Project Based Learning, allí en el Ministerio de Educación de aquel país. Claudia, te recibimos, bienvenida, muchas gracias por esta entrevista. Hola Cristian, un placer poder compartir mis experiencias y aparte verte después de que, ¿cuántos años han pasado? Creo que 2. Sí, 3 años, desde Claudia, que tuviste es un gusto 3 años. Tener esta comunicación con una ex docente también del Instituto Aaron Ofri en la ciudad de Jerusalén, en Israel, con quien hemos compartido distintas capacitaciones. Siempre, Claudia, pensando en esto que decía anteriormente de la educación y de la innovación aplicada y al servicio de la educación. Todos los exalumnos te recordamos con tu testimonio de autora de tantos proyectos y siempre pensando en dar un paso adelante para aplicar la tecnología al servicio de la educación. Claudia, sí que es un gusto estar en contacto. Primero que nada, contextualicemos la escuela primaria Amirim, tan nuevo para nosotros este nombre, en la ciudad de Holón, Israel. Contanos, Claudia, dónde está ubicada esta escuela y esta ciudad. Bueno, Holón ante todo es una ciudad cercana a Tel Aviv, al sur de Tel Aviv. Es una escuela primaria. La escuela primaria para nosotros es desde primer grado hasta sexto, porque tenemos escuelas intermedias. Séptimo y octavo grado es la intermedia y luego el secundario, ¿sí? Así que esta es una escuela de 700 alumnos. Trabajamos en Israel en un solo turno, no dobles turnos, no tarde y mañana. Así que tenemos muchísimas escuelas en cada barrio. Cada 500 metros hay una escuela. Hay muchísimos niños en este país, así que, bueno, la escuela es una escuela nacional, convencional, y lo interesante es lo que hemos estado descubriendo, investigando, ante este gran desafío de la pandemia. Exactamente. O sea, todo lo que yo ya venía viendo a nivel tecnológico, de tecnología educativa, afianzamos y fuimos cambiando continuamente, innovando y afilando la puntería, diríamos, ¿no? En vivo. Exactamente. Claudia, una de las características muy importantes que tiene el sistema educativo israelí, que para ustedes es, por supuesto, común, cotidiano, pero que para nosotros es totalmente innovador, tiene que ver con que es multilingüe, dado que el idioma, uno de los idiomas oficiales de tu país es el hebreo, pero además se trabaja con otros idiomas. Contanos de esa característica. Específicamente en mi escuela trabajamos en hebreo y en inglés. El inglés no es a partir de primer grado, sino a partir de tercer grado, cuando ya los alumnos afianzaron el hebreo, digamos. Hay también escuelas donde se trabaja en árabe, hebreo e inglés. Todo depende de qué población hay en cada barrio, en cada ciudad. Específicamente en la ciudad donde estoy, la mayoría de los israelíes son judíos. Exactamente, hacer referencia al idioma árabe porque precisamente hay muchos habitantes de ese origen, ¿no?, que conviven en Israel. Por supuesto, hay habitantes árabes y me imagino que saben que también hay habitantes judíos africanos, etíopes. Sí, hay
una gran variedad de población y muy interesante. De hecho, yo soy argentina. Sí. Hay también un cierto porcentaje de argentinos, hay norteamericanos, europeos. Es muy interesante la mezcla de culturas en este país. Pero Multicultural específicamente con respecto a sí, multicultural, sí. que hace a las características de la escuela y también a la adaptación de la tarea de ustedes como docentes, ¿verdad? Para responder a esa variedad de culturas y de orígenes en una sola institución. Sí, sin duda. ¿Cómo lo trabajan a Tenemos en diario? cuenta, eh, normalmente en mi escuela específicamente todos los alumnos han nacido acá, o sea que son locales. Si bien quizá vienen de familias con otra lengua, básicamente, ellos nacen y desde toda su escolaridad hablan en hebreo. Así Claudia, que en nuestro caso, sí. sí, perdón. Sí, sí. Quería consultarte para que nos cuentes y nos contextualicemos en las costumbres cotidianas de la institución, cómo es un día de escolaridad común, ¿no? Post pandemia allí en tu escuela primaria. Muy buena pregunta porque es bastante diferente a lo que era pre-pandemia. Los 700 alumnos no vienen todos los días. Los de quinto y sexto grado vienen 3 días a la semana. Y los de primero, segundo y tercero vienen todos los días, pero nada más que 5 horas. Cuando normalmente nuestros días eran hasta las 3 de la tarde. O sea, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los grados normalmente tenían 30 alumnos, en un promedio más o menos entre 20 y 30, y ahora estamos trabajando en cápsulas de 10 a, en promedio, 12 alumnos, digamos. Lo cual nos significa el doble de docentes. Claro, exactamente, para precisamente dar respuesta a todo este desafío. ¿Por qué Israel, desde hace ya varias décadas, es pionero en la innovación educativa aplicada a todos los niveles? Tuve la oportunidad de conocer instituciones educativas de todos los niveles allí en tu país y realmente se ve que desde lo cotidiano y con la cantidad de proyectos que se aplican todos los días en la escuela, hay innovación, ¿no? Hay innovación. ¿Desde cuándo y a partir de qué características Israel es tan innovador en la educación? Creo que es una característica cultural nata que influye absolutamente en todos los aspectos, incluyendo la educación, incluso la necesidad del mercado de trabajo futuro para esos alumnos. Claro. Nos condiciona a que dentro de la educación estemos, o sea, que tengamos en cuenta en nuestros programas las necesidades de estar absolutamente actualizado. Exactamente. Claudia, ahora bien, ¿qué desafíos, como en todo el mundo, tu escuela ha enfrentado? Pensemos en el año pasado, el año de la pandemia. Es una diferencia de 180 grados. Claro. Concretamente, lo que pasaba antes de la pandemia era lo que te conté hace unos minutos y que ¿ves mi pantalla, sí? Sí. Bueno, todas las escuelas, desde el jardín de infantes hasta las universidades, nos hemos visto, por supuesto, obligados a transformar el modelo educativo tradicional. Acá específicamente hemos tenido 3 cuarentenas absolutas, me refiero que hubo otros protocolos en el medio, no lo tengo que especificar porque seguramente en Argentina han vivido más o menos lo mismo, y actualmente estamos con el tema de las cápsulas. Las clases presenciales de quinto y sexto grado son parciales. Y los desafíos son que nos tomó no muy preparados, digamos. O sea, no nos imaginamos antes de la pandemia en ningún momento que íbamos a vivenciar algo así. Y tuvimos que poner lo que ya conocíamos, nuestros medios, todo lo que tiene que ver con la red, la computación, a full.
y parte del personal docente que no estaba tan actualizado tuvo que tomar cursos inmediatos que fueron, o sea, fuimos aprendiendo a medida, no en mi caso específico, pero en general el plantel docente fue aprendiendo a medida que fue sucediendo el cambio. Y pasamos de un día a otro, en esas cuarentenas absolutas, a la educación a distancia. No cerramos la escuela en ningún momento, o sea, pasamos a hacer una escuela en línea de un día para el otro y bueno, tuvimos que estar en el cambio a diario. Fue un desafío enorme y últimamente en este mes estamos ya viendo conclusiones, viendo efectos y viendo cómo seguimos. Claro. Justamente te quería contar sobre ese tema. Claudia, ¿cómo es el sistema educativo de ustedes? El ciclo lectivo. ¿Empiezan cuándo las clases? ¿En qué mes? El mes de septiembre empezamos, sí, hasta fin de junio, y julio y agosto son las vacaciones de verano. Claro. Tenemos 2 meses. Y un mes más de vacaciones que son en el medio del año fiestas tradicionales. Religiosas sobre todo, ¿no? Y nacionales. Son nacionales y ya dejaron de ser religiosas para ser nacionales. Claro, parte del calendario. Claudia, contanos de tu proyecto que es totalmente inspirador también para quienes nos desempeñamos en la tarea docente. Bueno, te podría contar sobre... ¿Querés que te cuente específicamente sobre el último proyecto? Exactamente. El último proyecto combina lo que sería la educación tradicional con lo que aprendimos de las clases a distancia y hemos llegado a un modelo híbrido de educación que combina los 2 estilos, digamos. Porque al principio de la educación a distancia, la educación pasó a ser frontal, pero en definitiva siguió siendo el mismo modelo frontal anterior, solo que eran clases grabadas, digamos, ya sean grabadas asincrónicas o sincrónicas, o sea, ya sea en vivo por Zoom con los alumnos o clases grabadas que los alumnos veían y después tenían que hacer algún determinado trabajo. Claro, con una pantalla delante. Acá lo que Exacto, en vez del profesor, la pantalla. Y lo que hemos logrado es este modelo híbrido que es muy conocido también, creo, en Argentina, donde combinamos las dos cosas, la educación frontal, sincrónica, con la educación a distancia y todas las plataformas. Cuando hablas de híbrido, modelo, Claudia, disculpa, cuando hablas de educación híbrida, haces referencia a esto, ¿no? A la combinación de ambos aspectos, lo presencial, profesor cuerpo presente, a aquello que se accede a través de una pantalla. Exacto, lo sincrónico y lo asincrónico. Sí. Y utilizando todas las plataformas y medios que ya te voy a contar. En definitiva, los pilares serían lo que hemos aprendido en este último tiempo es optimizar qué hacer en el tiempo presencial, porque hay tiempo presencial en que los alumnos están en la escuela, que es muchísimo más corto que en el pasado. Claro. Y con el tiempo remoto en que el alumno está en la casa y tiene tareas para hacer que pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Contanos un poquito en qué se basa, Claudia, este proyecto y qué programas específicamente utilizan. Estamos basados en el tema de educar digamos, el modelo educativo fomenta la independencia, la responsabilidad y usamos las tecnologías para crear y facilitar, para hacer algo más atractivo, despertar un interés auténtico del alumno. El alumno tiene que tener
autonomía y tiene que ser muy responsable en el uso de su tiempo. Y por supuesto que sin equipamiento, infraestructura y buenas redes no podemos complementar estos dos estilos, digamos, este modelo híbrido. Inicialmente, lo que yo empecé a usar en mi escuela específicamente, empezamos con toda la plataforma Drive, en documentos y presentaciones compartidos, en la nube, trabajo conjunto, simultáneo. Vos, cuando estuviste en el curso acá en Israel, escuchaste y vivenciaste la plataforma Wandering de aprendizaje situado interactivo. Exacto, in situ, la educación in situ. Sí, donde cada lugar es potencialmente un lugar de aprendizaje. Y tanto el profesor, maestro, pueden crear una estación de estudio, suponete frente a un árbol, o frente a un monumento, o frente a cualquier objeto que exista en exteriores o en interiores, porque puede ser también en una galería, un museo, en un lugar histórico. Me acuerdo que había citado en aquel momento el ejemplo de la clase in situ de matemática en un shopping, donde los alumnos podían, además de la observación directa, experimentar y practicar allí mismo con los elementos que hay en un shopping. Exactamente, ese es la tecnología Wandering de aprendizaje situado, usa lo que se llama, coordina lo que nosotros llamamos recorridos de estudio. Y el objetivo de esa experiencia que les compartí en ese curso, era para estudiar inglés y educación financiera a la vez. Entonces los alumnos iban con sus teléfonos móviles al shopping y eran invitados a entrar a negocios, a comparar precios, a observar la mercadería, de dónde proviene, observar la construcción del shopping. Y todo esto, las tarjetas de trabajo eran en inglés. Y es interactiva porque también los alumnos contestan y por supuesto el profesor, maestro, puede después ver las respuestas, controlar, evaluar. Es una plataforma muy, muy interesante y de avanzada que nosotros en nuestra escuela la usamos para todas las materias, donde en realidad también estamos casi borrando los límites entre una materia y otra. Claro, se trabaja de manera conjunta, de manera global. Sí, sí, holística, sí, totalmente. Claro. Claudia, contanos un poquito. Tenemos ¿Cuáles son las ventajas entonces del uso de este sistema híbrido? Bueno, ahora ya con unos meses de práctica en la que lo han podido experimentar en campo. Y bueno, y al momento de evaluar, ¿qué conclusión va sacando de este proceso? Sobre todo, hay este modelo educativo lo que nos lleva es que el alumno aprende dónde encontrar la información confiable, o sea que la red es algo enorme, infinito, y él tiene que aprender a seleccionar, que es algo nuevo. El aprendizaje no depende de un sitio físico, lo continúa en su casa o en estos recorridos educativos que te contaba. El conocimiento parte de situaciones reales. O sea, todos los problemas como nosotros, o sobre todo yo en mi infancia, me daban esos problemas tan abstractos que no tenían nada que ver con mi realidad, pasaron a ser obsoletos. El maestro no es la única fuente de conocimiento y lo que estamos motivando es, como te decía antes, la autonomía, la búsqueda, la responsabilidad, la elección. Claudia, me decías algo que es muy importante y que creo, o al menos así lo entendí, es parte fundamental de este proceso, que todo se complementa en la casa. Ahora bien, cuando el alumno llega a la casa, hablamos de tus alumnos, de tu realidad, ¿cuentan con los recursos tecnológicos, de conectividad, de soporte familiar para también ser de tutoría si es necesario en la casa?
padres que sepan responder esas dudas, que sepan acompañar. ¿Cuentan con todos estos recursos para complementar con éxito esta tarea educativa dentro de la propia casa? Parte de los alumnos sí, parte no. O sea, en nuestra responsabilidad docente está detectar las necesidades de cada familia. Hay familias con 4 hijos y no tienen 4 computadoras. Entonces nosotros en nuestro programa a distancia lo que hemos hecho es coordinar los horarios, identificar cuántos hermanos hay en esa casa, cuántas computadoras. También la escuela compró computadoras o tablets y fueron repartidas en la población digamos, dentro de nuestros alumnos. Y también con el tema de lo que complementan en la casa, la mayoría de las tareas son asincrónicas. No necesitan conectividad. Se puede. La conectividad sí a la red, pero no simultánea. O sea, lo pueden hacer usamos también muchas plataformas del ministerio. Nos han implementado realmente varias plataformas excelentes que responden a los programas oficiales, donde los alumnos pueden hacer tareas, hacer todo tipo de trabajos en todas las materias y después nosotros llevamos un control de eso. O sea, hay plataformas que contienen todas esas opciones y responden a esa necesidad. Son muy cómodas y entonces nos dan esa opción de que el alumno lo haga en distintos horarios. Y lo que me decías con respecto a los padres, si los padres pueden monitorear, ayudar a los hijos, no siempre. O sea, eso depende de nuestra disposición, nuestra respuesta, la comunicación con la familia. Exactamente. Vamos todo el tiempo. Ahora bien, Claudia, ¿cómo lo ven los chicos? ¿Cómo reciben los chicos esta propuesta que ustedes tratan, por supuesto, que sea motivadora, llamativa, estimuladora? ¿Cómo lo reciben los chicos? ¿Cómo lo ven? Bueno, en general fue muy bien recibida por los alumnos porque realmente invertimos el máximo para que sea atractivo, para que sea adecuado a cada edad. El tema y el gran, yo creo que es un problema en realidad, es el tema social y de dinámica de grupo. O sea, si nosotros anulamos ese tema de la dinámica de grupo, porque por ejemplo cuando vos haces un Zoom con los alumnos, está toda la clase, incluso he hecho clases de todos los cuartos grados, por ejemplo, que son 8 grados. Hemos hecho esas dinámicas, pero no es lo mismo esa dinámica, digamos, bidimensional en la red, donde todos vemos una ventanita y muchos se quedan digamos, salen desapercibidos porque son chicos quizá más tímidos o más cerrados, que saben expresarse menos así en un público grande o se les dificulta. Entonces está también en nuestro rol de docente identificar y ayudar. Tenemos también en la opción de, cuando hacemos Zoom, de dividir en pequeños grupos de trabajo. Claudia, hablando ahora acerca del nivel educativo y del índice de alfabetización y de continuidad pedagógica de los niños y jóvenes en Israel. Cuando terminan el último grado, sexto en este caso, de la escuela primaria, ¿la totalidad continúa sus estudios o aquí ya se produce abandono? ¿El Estado tiene que intervenir para poder garantizar a que estos chicos continúen la escuela? ¿Cómo es en ese caso el índice de alfabetización allí en tu país? La educación es obligatoria por ley hasta los 18 años, 17, hasta quinto año sería. Es obligatoria, o sea que si hay deserción pasa a ser algo a cargo del Estado. Claro. O sea, tenemos el cuerpo de psicología de la escuela y de acompañantes sociales que en caso de que sucediera algo así, se acercan a la familia y evitarían una situación así.
Exactamente. Y una vez que terminan el No secundario, allí la propuesta del Estado es que continúen o brinden servicios militares antes de una carrera universitaria. ¿Cómo está organizado esa etapa? Sí, sí, aquí en Israel el servicio militar es obligatorio, 3 años para los varones y 2 años para las chicas. Así que la opción es también voluntarizarse, no necesariamente pasar a ser parte del ejército, sino como voluntarizarse en escuelas, en hogares de ancianos, en hospitales. Hay infinidad de opciones de voluntariado. Y Eso es luego, parte de la educación en este claro, país. y luego, por supuesto, universidades que son referentes a nivel mundial para la formación no solamente de ciudadanos de tu país, sino de todo el mundo que llegan. Estoy pensando ahora, se me viene a la mente, a la Universidad de Haifa, ¿no? En donde muchas son las propuestas Sí, académicas que forman a alumnos del mundo. sí, sin duda, sin duda. Claudia, para ir finalizando este encuentro, nosotros te agradecemos muchísimo esta disponibilidad, el tiempo que nos has dedicado. Tenemos 5 horas de diferencia para, bueno, poder coordinar y establecer esta comunicación que tan amablemente has accedido y que tantos aportes, no solamente informativos, sino también inspiradores a nuestra tarea cotidiana nos has dejado. Es un gusto volver a verte y por supuesto este será el primer encuentro de muchos otros que vamos a tener seguramente durante este ciclo para ir enriqueciendo y trayendo aportes a nuestro sistema educativo de parte del tuyo, que tan avanzado está y que tanto tiene para dar y para inspirar. Así que Claudia, te agradecemos muchísimo tu Un tiempo gusto. y todas tus respuestas. Muchísimas gracias a ustedes y un placer. Claudia, ¿cómo sería un saludo en hebreo y un agradecimiento? ¿Qué nos podés decir? Y después, por supuesto, traducirlo también. Shalom vetoda raba. Saludos y muchas gracias. O sea, y muchas gracias, exacto, sí. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Ha sido un gusto tenerte. Hemos compartido entonces esta nota con la docente de la escuela primaria Claudia Blota, escuela primaria de la ciudad de Jolón, escuela primaria Amirim. Estamos hablando del Estado de Israel en Asia, en donde hemos compartido experiencias, testimonios, para saber cómo se está trabajando en las escuelas en otros países. Pero atención, porque no es aporte e información inherente a alumnos y profesores, sino también a toda la comunidad que es formadora. Así que muchísimas gracias por esta nota y nosotros continuamos con el programa.